Nos quedamos en, nos quedamos en una parte de el aparato reproductor masculino, ¿correcto? Terminamos de ver el femenino, vimos sus funciones y posteriormente dijimos que íbamos a ver esta parte. Ah, bueno, pero antes de eso, eh, les pedí que buscaran las partes de este aparato reproductor para verlo rápidamente, ¿no? Entonces, antes de eso, eh, voy a ir con las partes. Déjenme pegar esta imagen rápido para que me digan cuál es su función de estas partes del aparato reproductor masculino. Ya está. Ok. Entonces, vamos con esto, chicos. A ver, yo les dejé, si no mal recuerdo, los más importantes. Ni siquiera les dije, pues busquen a todos, ¿no? Quedamos que las partes importantes o las más preguntadas de este aparato eran testículo, epidídimo, conducto deferente, próstata y conducto, si no mal recuerdo. ¿Vale? Entonces, para empezar, función del testículo, chicos. ¿Qué encontraron? O si no investigaron, Produce espermatozoides y estrógenos. ¿lo repites, por favor? Produce espermatozoides y estrógeno, hormonas del estrógeno. Correcto. Produce a los espermatozoides y además produce a los famosos estrógenos, ¿no? Rápidamente, ¿qué son los estrógenos? Son unas hormonas, ¿vale? Que liberan estos órganos del cuerpo, ¿correcto? El principal estrógeno de los hombres es la testosterona, ¿vale? La testosterona. Bien, entonces ya sabemos cuál es la función, ¿no? Del testículo. Ahora, ¿alguien más del epidídimo? ¿O les pregunto? Como vean. Almacenar espermatozoides. Correcto. Vayan poniendo las definiciones de los demás, chicos, los que falten. Almacena espermatozoides. Correcto. Función del epidídimo. Conducto deferente. Este creo que es muy fácil. Es transportar a los espermas, ¿vale? Hacia la vesícula seminal. ¿Vale?
Correcto. Eso que dice Tania Montserrat de que la próstata produce el semen, esa es una parte importante porque si ustedes se dan cuenta, productor de semen. Este líquido, ¿vale? Este producto, el productor del semen, es donde se van a encontrar, ¿vale? Embebidos estos espermatozoides. ¿Qué es lo importante de esta producción del semen? Que tiene vitaminas, minerales, como calcio, fósforo, potasio, etcétera, ¿no? Es algo que va a nutrir al espermatozoide y que le va a dar fuerzas, ¿no? Para poder realizar su recorrido cuando tenga que entrar en el útero, ¿no? Y encontrar al óvulo, ¿correcto? Entonces, vean esta parte, que a pesar de que este se llame vesícula seminal, perdón, no es la producción, no es la productora del semen, como lo dice su nombre, ¿vale? Porque esa es una pregunta con las que los pueden confundir. Productor del semen y les ponen vesícula seminal y ustedes se van casi siempre por esta, ¿no? Entonces es muy concreta o es muy importante esa respuesta que nos puso su compañero. ¿Qué pasa con estos dos? Con conducto eyaculatorio y las glándulas de Cooper. ¿Vale? El conducto, si ustedes se dan cuenta, esta vesícula seminal tiene también una función como de almacenamiento, ¿correcto? Porque vean ustedes que aquí se produce, ¿no? Los testículos a la espermatogénesis. Esa es una pregunta o es una palabra clave o es la respuesta que casi siempre les ponen en su examen. La producción de espermas, pues es lo mismo a la espermatogénesis. Siempre que vean este sufijo génesis, tengan en cuenta que se refiere a creación, ¿correcto? Entonces, aquí se producen, aquí los vamos a tener, ¿correcto? Una vez que ya se formaron, se van a guardar aquí en el epidídimo, los que ya están clasificados, ¿vale? Los que están bien, ¿por qué? Podemos tener un espermatozoide que en vez de tener los 23 cromosomas, es un espermatozoide que no hizo bien sus fases y tiene 46 cromosomas. Entonces, chicos, ¿qué pasaría si este espermatozoide fecunda a un óvulo normal? ¿Qué pasaría? ¿O qué se imaginan? A ver, es algo muy sencillo, ¿no? De los que van para... A ver, Yael, si estás por ahí, ¿qué pasaría? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué pasaría si este espermatozoide que se formó mal en la espermatogénesis tuviera 46 cromosomas y así saliera y llegara y fecundara un óvulo con 23 cromosomas? Pues tendría alguna deformidad, ¿no? O alguna enfermedad. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí sería también, ¿cuántos cromosomas tenemos normalmente? Eso ya lo sabes, ¿no?
Eso ya todos lo sabemos, ya lo repetimos muchas veces. ¿Cuántos son? 23 pares. 23 pares. Correcto, ¿no? 23 pares que corresponden a 46 cromosomas. Bien, entonces este paciente o esta persona ya no tendría 46 cromosomas como una persona normal, sino tendría otros 23 anexados. ¿Vale? Y eso, ¿cómo lo dice? Nos daría a una persona con alguna enfermedad o alguna malformidad. ¿Vale? Es como si tuviera otra mitad, ¿no? Entonces, vea la importancia de que la espermatogénesis a nivel de los testículos es importante. ¿Vale? Una vez que ya los espermatozoides tienen 23 cromosomas, no parece, ¿qué va a pasar? Se almacenan en el epidídimo y ahora sí, cuando hay una respuesta, ¿vale? O un estímulo, estos van a recorrer el conducto deferente, llegan a la vesícula seminal y cuando ya está preparado el líquido seminal, aquí se van a unir, ¿vale? El líquido seminal junto con los espermatozoides, que es el semen, y van a recorrer el conducto eyaculatorio. Este va de aquí a aquí, ¿correcto? ¿Qué pasa con ese conducto eyaculatorio? Ese es el conducto que se abre, ¿vale? Cuando se va a liberar una eyaculación. Porque normalmente está cerrado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí está la vejiga urinaria y por aquí sale la orina. La orina recorre todo esto, ¿vale? Todo esta que pinté en rojo es la uretra, como aquí nos los menciona. Bien, entonces cuando hay una eyaculación, esta vejiga va a estar cerrada y por ende el conducto eyaculatorio va a vertir su contenido, que es el semen con los espermatozoides, hacia la uretra y posteriormente se va a dar la eyaculación de esto. Bien. Por último, las glándulas de Cooper, ¿qué función tienen? Estas tienen una función de producir un líquido para contrarrestar el pH ácido de la uretra. Rápido, ¿qué hacen estas glándulas de Cooper cuando se sabe o la persona va a tener una relación sexual? ¿Qué es lo que hace? Bueno, antes de que se realice esta eyaculación, ¿vale? Esta glándula de Cooper va a comenzar a secretar un líquido que va a recorrer la uretra, que a este se le llama muchas veces líquido preseminal. Bien, entonces en sí no debería de contener espermatozoides, pero muchas veces como este conducto ya está esperando el estímulo para que salga, muchas veces se llega a escapar algún espermatozoide con líquido de semen, ¿va? Es por eso que el líquido preseminal puede contener algunos espermatozoides. Bien, no tantos como una eyaculación, pero entonces, ¿cuál es su función? La orina tiene un pH ácido, más o menos como va de 5 a 7. Bien, entonces, ¿qué pasa si esta uretra tiene contenido de orina dentro de ella? Bueno, pues el pH, pongamos que es de 5.5, ¿no? Cuando los espermatozoides salgan de aquí, si no hay una lubricación y no se contrarrestó ese pH, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, pues estos espermatozoides se van a dañar y van a morir. Bien. Es por eso que se elimina este líquido preseminal para que cuando salgan los espermatozoides
ya el pH no sea de 5.5, ya es un pH de 7, ¿vale? Y ya es más fisiológico y no te daña a los espermatozoides. Y ese es un método de barrera de las mujeres. Bien, las mujeres, ¿vale? En su mucosa, en la mucosa vaginal principalmente el pH es ácido. ¿Bien? Es un pH de 4, 5. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando entran los espermatozoides? Bueno, pues la mucosidad de esta vagina va a hacer que se mueran muchos espermatozoides. Bien. Vean la importancia de todo lo fisiológico que realiza este aparato reproductor masculino. Bien. Aquí nos vamos a quedar con las funciones que ya les remarqué, que qué hace el testículo, el epidídimo, el conducto, las glándulas de Cooper, el conducto eyaculatorio y la próstata. ¿En cuáles haría más hincapié? Próstata, epidídimo y testículo. Esos son los más preguntados en su examen, chicos. Bien. Entonces ya las demás son son anexos, ¿vale? Por decir el peritoneo, es una capa que envuelve parte de nuestro aparato digestivo. Uréter, esto es por donde llega la orina, pero desde los riñones. El pubis, este es un hueso, ¿vale? Es el hueso que podemos sentir debajo del ombligo. Los cuerpos cavernosos, ¿vale? Estos son los que se llenan de sangre cuando existe una erección. El glande es también esta parte del pene que les estoy señalando, y el prepucio, ¿no? Que es donde se realiza la circuncisión. Y por último, el escroto también es un anexo, es la bolsa escrotal donde están protegidos los testículos. Bien. Entonces, por último ya de esto, para que lo tengan en cuenta, una eyaculación de un hombre tiene alrededor de 5 a 10 millones de espermatozoides por cada eyaculación, ¿vale? Y de todos esos, solamente uno, que es el más apto, y que fuimos nosotros, y que fueron ustedes, es el que va a fecundar. Bien, chicos. ¿Alguna duda que tengan de esto? Si no, para pasar al siguiente tema. Correcto, entonces, todo claro. Bien, entonces ahora pasamos a... Aquí están las definiciones, por si ustedes quieren tomarle una foto o quieren escribirlas. Como les mencionaba, glándulas de Cooper, estructura en forma de chícharos y todo debajo de la próstata. Durante la excitación, secreta un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra debido a la orina. Testículos, espermatogénesis, epidídimo, cámara de maduración o de almacenamiento de los espermatozoides. Próstata, lo que nos decía su compañero, ¿no? Produce secreciones, que es el semen. Conducto eyaculatorio, almacena el líquido seminal formado por la secreción de la próstata y parte de las glándulas de Cooper. Y las vesículas seminales. ¿Correcto? Entonces, terminamos aparato reproductor masculino. Y si ustedes revisan o si le dan una ojeada a su guía, hay muchas preguntas sobre aparato reproductor masculino y femenino, para que las tengan en cuenta. Y esto es en ambos, en todas las ramas. Y ya por último, la siguiente clase veríamos algún
o algunos métodos anticonceptivos que también suelen preguntarles muchas veces. Entonces, ahora pasamos a otro subtema, chicos, que es el microscopio. Creo que todos hemos pasado o hemos visto o hemos tocado o hemos utilizado un microscopio. Y aquí es importante porque pues debemos de saber las partes. Muchas veces les colocan una imagen en el examen y les dicen cuáles son las partes de este microscopio. Bien. Entonces, de esta vamos a tener un ocular, que es donde vamos a colocar nuestro ojo, un tubo, que es donde van a hacer el reflejo estos espejos que tenemos aquí y acá, ¿no? Bien, tenemos un brazo. Bueno, y antes de que sigamos con esto, bueno, yo estoy intuyendo que todos han visto un microscopio y han utilizado un microscopio, pero realmente, ¿para qué nos sirve el microscopio, chicos? Rápido. ¿Quién me dice para qué sirve el microscopio? Pues para ver, ajá, microorganismos, ahora sí que organismos de tamaño microscópico. Ok. Aquí nos ponían también para ver cosas pequeñas. Siendo claros, el microscopio simplemente nos sirve para ver cosas que el ojo humano no puede observar. ¿Vale? Porque si nos dicen como cosas pequeñas ahí en la definición que ustedes colocan, en un examen, ¿no? No de este perdón, del poli para ingreso a su universidad, obviamente no les van a preguntar algo tan sencillo como para qué sirve, ¿no? Pero si les preguntan es algo para observar algo que no es perceptible al ojo humano. Bien, porque si nos dicen cosas pequeñas, pues una pulga es algo muy, muy pequeño, ¿no? Pero lo alcanzamos a observar. Bien, entonces son cosas que no son perceptibles al ojo humano. Y principalmente se ocupa para microorganismos, como nos decía su compañero. Bacterias, hongos, es lo más observado, ¿vale? Un virus principalmente no es observable en un microscopio óptico. Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenemos tipos de microscopios. Tenemos el óptico, el electrónico, ¿vale? Que son prácticamente lo mismo que estos dos, ¿vale? Pero tenemos otros más sofisticados, como puede ser el microscopio electrónico de barrido, ¿vale? ¿Y qué pasa? Este microscopio óptico es el más común que ustedes observan, que están en los laboratorios o que han utilizado, ¿vale? Que tiene un revólver, que tiene objetivos, que son estos, que tiene una platina donde se coloca la muestra, unas pinzas para sujetar el portaobjetos que se coloca aquí, tiene un condensador, ¿vale? Que es para medir o para regular la luz que entra para observar, tiene la base y tiene dos tornillos, ¿no? Tiene un tornillo micrométrico y uno macrométrico. Y tiene esta platina que ya les mencionaba, que es donde se coloca el portaobjetos.
¿Qué pasa con estos microscopios? ¿Alguien recuerda cuáles eran los aumentos de estos objetivos? En sus prácticas de biología, ¿alguien recuerda lo que les decían? Pónganlo a tanto, pónganlo a tanto, pónganlo a tanto. ¿Nadie? Ok. Bueno, estos objetivos solamente tienen 3. Tienen 10x, tienen 40x y tienen 100x. Este es el máximo aumento. Bien. Entonces, aquí sí podemos observar en 100x una bacteria, ¿vale? Simplemente su pared. Y si hacemos una tinción, ¿vale? Que es colocarle un colorante, pues la vamos a ver de color dependiendo de qué tipo de bacteria sea, ¿no? Si es gram negativa o es positiva. Y esto también los que ya estuvieron en la escuela microbiológica debieron verlo. Y los que no, las gram positivas siempre se tiñen de morado y las gram negativas son rojo. Bien. Entonces, si es una gram negativa, la vamos a ver de color rojo en este máximo aumento. Pero esto es a nivel del microscopio óptico. ¿Qué pasa en el electrónico, chicos? En el electrónico ya podemos observar estructuras más finas, ¿vale? Ya podemos ver a la bacteria y ahora ya podemos alcanzar a ver su ADN todo regado, ¿no? Podemos alcanzar a ver, de hecho, hasta partes de la bacteria y nos da una mejor resolución. Ya podemos alcanzar a ver si tiene flagelos, si tiene algún flagelo o algunos pilis, estos que yo les mencionaba, ¿vale? Y acá no, acá simplemente la vemos así, toda roja de su pared. Y ahora, ¿qué pasa con la microscopía de barrido? Este ya es una alta tecnología y ya te permite ver prácticamente en 3D, ¿no? Puedes observar a la bacteria en todas sus formas y puedes ver todas sus estructuras, ¿vale? Estos son muy, bueno, raros de ver en un laboratorio común, ¿vale? El electrónico y el de barrido. ¿Por qué? Pues se ocupan más para investigaciones. Bien. Entonces, el principal es el óptico, el que ustedes deben de conocer. ¿Cuáles son sus partes que lo componen? Bien. Entonces, en esto podemos observar estos tipos de microorganismos. Y por decir un virus, aquí que colocamos el virus, no se puede observar a nivel de un microscopio óptico, pero sí a nivel de un microscopio electrónico o de barrido. Bien. Entonces, chicos, las partes, ténganlas bien en cuenta por si les llegan a colocar un esquema sobre esto. ¿Vale? Y casi siempre que les preguntan la platina, el condensador, el revólver, esas son las más preguntadas. Esta, pues, la base, pues no, porque sabemos que es una base, ¿no? O en ocasiones les preguntan cuál tornillo es macrométrico o micrométrico. Bien. Entonces, ahorita ya saben ustedes sus funciones, ¿vale? Aquí con este tornillo, cuando ponen la muestra, saben que con este pueden aumentar o disminuir el zoom que le dan a lo que están observando. Bien. Aquí en estos objetivos, sabemos que lo podemos tener en 40x, pues sería menos, ¿no? Mucho menos que 100x y se vería más alejado. Y en 10x, mucho más alejado, ¿no? Entonces, esta es la parte de el microscopio.
Ahora vamos a pasar ya a unos temas más específicos y vamos a comenzar a ver cómo funciona el cuerpo humano. ¿Vale? Ahora sí, perdón. Vamos a ver cómo funciona fisiológicamente y cuáles son las partes de nuestro cuerpo humano. Nosotros ya revisamos muchas cosas específicas como la célula, metabolismo de la célula, pero nos basamos mucho en eso, ¿no? Del humano ya vimos cómo está clasificado, ¿correcto? ¿Se acuerdan de esa clasificación de Carl von Linneo? Que nos decía que se clasifica o se le da su nombre con el género y la especie, ¿no? Ahora ya vamos a comenzar a ver las partes que componen al cuerpo humano y los principales sistemas. Si ustedes recuerdan, al principio de la clase vimos una escala cuando comenzó este curso. Vimos una pirámide de flujo, de cómo se iba conformando de lo más chiquito a lo más grande. Veíamos que primero eran los átomos y después las moléculas y después la célula. ¿Vale? Entonces, chicos, después de la célula, ¿qué seguía? Cuando tenemos muchas células, ¿qué se forma? O un conjunto de células. ¿Los escucho? Un conjunto de células ya es un organismo, ¿no? Ok, un organismo. Karen, Sí, ok, también. ¿Alguien más? Gracias, Belén. Entonces, recordemos esta parte, otra vez, es desde el principio del curso, pero por eso se los colocaba eh, desde que empezamos, ¿no? Para que sepan cómo se conforma todo organismo. Tenemos primero una célula y una sola, pues no es más que una simple célula, ¿no? Pero si juntamos dos o más, ya se forma un tejido. Y si juntamos varios tejidos, ahora sí, ¿qué seguiría? Los escucho otra vez. Después del tejido, tenemos, bien, a los órganos. Órganos. Y de los órganos, ya por último, ¿cómo se llama este que tenemos aquí, chicos? Sistema. De esta manera está organizado el cuerpo humano. Todos los humanos tenemos células, pero esas células nos van a conformar a tejidos. Bien, vamos a poner el ejemplo aquí. Esta es la tiroides, ¿vale? En sí la tiroides es un órgano, ¿vale? Ese es un órgano, ¿correcto? Y está en su cuello de ustedes. ¿Qué pasa? La tiroides está compuesto por tejido tiroideo. Y ese tejido tiroideo está compuesto por células tiroideas.
¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos primero las células tiroideas? Nos da tejido tiroideo. Posteriormente, ¿qué pasa si juntamos mucho tejido tiroideo? Nos da un órgano, que es la tiroides. Y por último, ¿a dónde pertenece la tiroides? Dependiendo de su función, lo vamos a clasificar a un sistema, que es el sistema endocrino. Y así pasa con todos los tejidos de su cuerpo. ¿Correcto? Lo mismo pasa con los huesos, ¿no? Vamos a poner aquí. Aquí está la columna. ¿Vale? ¿Qué pasa con la columna, chicos? Está compuesto por células que se llaman osteoblastos y osteoclastos, que son las que hacen la función, ¿no? Y esas células están en el hueso y esos son los que ponen minerales y todo para que esté duro, ¿no? El hueso. Ahora, ¿qué pasa si juntamos muchas de estas células? Nos da un tejido óseo. Ahora, si juntamos el tejido óseo, nos da órganos como los huesos. Y ahora, ¿los huesos a qué sistema pertenecen? Al sistema músculo esquelético. Y así vamos a clasificar a todos los de nuestro cuerpo, chicos. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con el sistema endocrino, ya que saben cómo se conforma nuestro cuerpo. Este es uno de los más importantes. Vamos a verlos por sistemas. Bien. Y que tengan idea qué es lo que llevan ustedes dentro y más o menos cómo funciona. Bien. ¿De qué se encarga el sistema endocrino? Cuando ustedes escuchen sistema endocrino, piensen en hormonas. ¿Vale? Es el sistema encargado de producir y liberar hormonas para que funcione todo el cuerpo. Bien. Y estos que nosotros estamos viendo aquí son todos los órganos que están dentro del sistema endocrino. Más bien, todos los que producen hormonas. ¿Vale? El hipotálamo produce hormonas como el precursor de la hormona del crecimiento. ¿Vale? Cuando ustedes están chicos, deben de haber un precursor de hormona del crecimiento. La hipófisis, ese también es un órgano. ¿Cuál es su función? Esta produce muchísimas hormonas. Les podría decir que es casi la principal o la coordinadora de todo su sistema endocrino. Es la que produce más hormonas, ¿vale? A nivel cerebral, ¿correcto? Produce hormonas para las mujeres como la LH o la FSH, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Son hormonas que les ayudan a las mujeres cuando tienen su ciclo ovárico, ¿correcto? Produce hormona del crecimiento, ¿vale? Produce muchísimas hormonas, chicos. Entonces, para que vean que la producción de hormonas es principalmente la glándula tiroides que la tenemos en el cuello. Esta nos produce hormonas, igual llamadas T3, T4. ¿Y estas para qué nos funcionan principalmente? Para el metabolismo, ¿correcto? Una persona que está metabólicamente con mucha T3 es una persona delgada. No sé si han escuchado del famoso hipotiroidismo o hipertiroidismo. Es debido a esto. ¿Vale? ¿Y cómo dirán ustedes del metabolismo? Si ustedes recuerdan toda esa parte de que entraba la glucosa a la célula y se tenía que convertir en 2 de piruvato y después al ciclo de Krebs y después damos ATP, esto es lo que regula todo ese ciclo, las hormonas tiroideas. La paratiroides son estos puntitos negros que alcanzan a ver ustedes en la glándula amarilla. Esta glándula nos encarga de hormona, ¿vale? Liberadora de calcio.
que es un ion que tenemos en el cuerpo. La corteza suprarrenal o la médula suprarrenal principalmente nos da hormonas como los glucocorticoides, que estos nos ayudan en la función, ¿vale?, de la glucosa. Ya saben qué es la glucosa. Y también nos autorregula el sistema inmunológico, ¿vale? El páncreas, este creo que es el más conocido que ustedes pueden tener en mente. Este es el famoso liberador de insulina. Esa es la hormona que produce, la insulina. Y de ahí nos vamos a ovarios en las mujeres y testículos en los hombres. Bien. Entonces aquí ellos liberan estrógenos y los hombres testosterona. ¿Vale? Entonces ya vimos cuáles son las glándulas que tenemos en todo el cuerpo. Las únicas que cambian es debido a si eres hombre o mujer. De ahí tenemos las mismas. ¿Vale? Pero entonces todas estas, ¿de qué se encargan? De liberar hormonas. ¿Y para qué nos sirven las hormonas, chicos? Para tener una regulación. Se le llama homeostasis. Homeostasis. Para que su cuerpo esté en un equilibrio. Bien. Para que su organismo funcione adecuadamente. Para eso nos sirven las hormonas. Bien. Entonces, vea, aquí sale todo si no tenemos hormonas, puede haber alguna enfermedad, algún padecimiento. ¿Correcto? Pero entonces, ahora ya conocen el sistema endocrino, ya saben cuáles son las principales glándulas que producen. La hipófisis no se les olvide, ese nombre grábenselo, que es el que les pueden preguntar. Y entonces ya saben cuáles son y sus funciones. Bien. La siguiente vamos a revisar el sistema nervioso central, ¿vale? Que nos comprende al cerebro y a la médula espinal. Esos son los dos que vamos a revisar. Y si pueden, revisen el sistema cardiovascular, ¿bien?, y el sistema respiratorio, ¿bien? Que son los que vamos a ver la siguiente clase. Y vamos a revisar también rápidamente esto que les mencionaba de los métodos anticonceptivos que principalmente tienen una repercusión mayor a nivel de la mujer, ¿vale? Se ocupan más por sus ciclos y por las hormonas que estábamos observando del sistema endocrino, ¿vale? Entonces, chicos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense y sigan repasando, por favor. Repasen todo lo que ya hemos visto a lo largo del curso. Les va a funcionar mucho para que lleguen a su examen bien preparados, por favor. Entonces,